Muy buenos días, hermano, o buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Aquí estamos al 14 de abril. Ya está avanzando el mes. Otro año ya va rápido. Tenemos varias peticiones de oración y de ahí vamos a estudiar en Éxodo 7 la plaga, la primera plaga. Todavía estamos mirando eso. Siempre hay que estar orando por Miguel Ritma, que tiene COVID ahí en Bolivia, y también por la familia de Joel, un misionero que falleció de COVID ahí en Bolivia también. Hay que seguir orando por Rebeca y Jonathan, acostumbrándose a la nueva vida. También Rebeca se lastimó su rodilla y estaba un poco mal de eso. Entonces hay que estar orando por ella. También por la hermana Carmen, y que puede venir a la iglesia. Bueno, que Dios le cuide a ella. Y también la hermana Susana, hermano Luis y también Irda, la hermana, también Melba y Cindy. Cindy ya tiene cita con John Hopkins. Hay que estar orando por ella en esa situación de su salud, que ha sido bien complicado. Los hijos del hermano Juan Carlos, hay que estar orando siempre por ellos. Y también por el pastor Heisman, que tiene cáncer. Un conocido de los Fried, Shalin, que tiene cáncer. Por favor, ore por ella. El drama de la escuela ha sido impactado, y también todo lo que está pasando en la escuela. Siempre hay muchas cosas pasando. Quiero mencionar también a la hermana Susana, pero también su esposo Jorge se quedó libre de cáncer todavía, y gracias a Dios por eso. Y también su hermano Jaime sigue bastante mal, bien complicado la situación. No está, no está en comunicación con la familia ahora, pero estaba duro la cosa. Su hermana está en New York ahora. Mónica, hay que estar orando por ella. Bueno, esas son algunas peticiones. Vamos a orar y de ahí entramos en el estudio. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu palabra, que es fiel y claro. Gracias por la oportunidad de entregar esas necesidades a ti. Pido por Miguel, que él puede sanarse rápido también de este COVID. También por la familia de Joel y la misión suiza ahí en Riberalta, que ellos pueden sentir tu presencia en estos días. También por la hermana Carmen, hermana Susana, hermano Luis, hermana Hilda, Melba, Cindy. Hay muchos, Marco Tulio y su familia. Todos, hay muchos que están impactados por el virus, por la situación, todo lo que está pasando. Pido por cada uno que tú cuiden a ellos, animan a sus corazones y ayúdanos a acercarnos más y más a ti. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Pido por Jaime, el hermano de Susana, Mónica, que ella sigue recuperando ahí en New York. Y también por Cindy, su cita con John Hopkins. Quiero pedir tu dirección en eso. El pastor Heisman, Shalin, esos que están sufriendo de cáncer, que pueden sentir tu presencia. Y también Jonathan, Rebecca, especialmente Rebecca con su rodilla. Entonces pido por ellos. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Tenemos que estar orando por ellos, por esas peticiones. Y no hay que olvidar de esos. Ahora estamos en Éxodo 7. Éxodo 7, la plaga, parte número 6. La primera plaga. Todavía estamos llegando a la primera plaga. Realmente ni hemos tocado casi esta plaga. Entonces, primero es ya otra vez
Moisés y Aarón fueron al faraón, él no quiso escuchar, y ellos hicieron el milagro de convertir el barra de Aarón en serpiente, y de ahí eso tragó las barras o serpientes de los magos o hechiceros del faraón. Entonces ya estamos al punto de comenzar la plaga, y de ahí Dios manda a Moisés otra vez, regresa. Y ahora Moisés está, yo creo que tal vez más animado, aunque una situación complicada. Dios conoce el corazón, y esto Moisés está aprendiendo, que Dios entiende el corazón, qué está pasando al corazón del faraón, y también lo que estaba pasando en su corazón. Y eso tenemos que recordar, que Él sabe lo que está pasando en nuestro corazón, hermanos. El corazón del faraón, en este caso, estaba duro, estaba endureciendo, y Dios le endureció su corazón, o más bien hizo algo para que la naturaleza del faraón se quedó así mal. Y si el faraón en realidad hubiera reconocido y dio honor, y hubiera dado honor a Dios, y él era tranquilo para dejar irse su pueblo, pero no quiso aceptar el mensaje de Dios al faraón. Y realmente no era solamente librar mi pueblo, pero también pero en esto conocerás que yo soy Jehová. Ahí él dijo, terminó eso en versículo 17, y ahí 17, voy a leer eso, Éxodo 7, versículo 17, la primera parte, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. Entonces eso, Dios estaba mostrando al faraón quién es él. El faraón preguntó, ¿quién es él? Ahora ya vas a saber quién es él. Entonces eso es lo que está mirando. Hablamos un poco la otra semana de Dios hace todo en su tiempo, en el tiempo hermoso y perfecto. Ha puesto eternidad en su corazón. Él está trabajando en base en el nivel del corazón, no en el nivel de la vista que podemos ver. Dios está haciendo cosas más profundas que podemos imaginar, y eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. Así Dios hizo, pero y de ahí eso, como habló ahí en Eclesiastes 3, 14, y he entendido que todo lo que Dios hace será perpetua, es eterna, no va a cambiar, nadie cambia lo que Dios hace. Lo que Dios hace es eterno y dura, porque delante de Él teman. Entonces Él hace todo para que el mundo tema a Él, que todos temen a Él. Entonces eso es lo que está diciendo en Eclesiastes 3, 1 hasta 14. Ahora, aquí quedamos, hermanos, otra semana en versículo 19 hasta el versículo 21. Lo interesante del versículo 19 empieza como debe empezar. Jehová dijo a Moisés, y Dios dijo, y eso es lo que debemos empezar, hermanos. Y de ahí dijo, di a Aarón, toma tu barra, extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Y hay sangre por toda parte de la región de Egipto, así en los vacíos de madera como en las de piedra. Ahí voy a terminar leyendo ahorita. Vamos a mirar versículos 21, 22 tal vez pronto.
Aquí está Dios dijo a Moisés, otra vez Dios hablando, dando instrucciones, toma tu barra, extiende tu mano. Dios tiene sus instrucciones y siempre quiere compartir con nosotros sus instrucciones. Pero la pregunta es, ¿estamos prestando atención a lo que Dios nos está diciendo? Y eso es bien importante, hermanos. Extiende tu mano sobre Egipto. En todas las aguas de Egipto se transformarán en sangre. Y Dios tiene su plan. Aquí tienes que hacer las instrucciones, pero así va a pasar. Todas las aguas, todos van a estar afectados, no algunos. Y eso es lo que tenemos que entender. Dios va a juzgar a todo. Y eso es importante a recordar. Y de ahí en versículo 20 dijo, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Y ellos hicieron como Dios le indicó. Ellos obedecieron a Dios. Y eso es lo que tenemos que recordar. Y ahí extendió la barra, golpeó el agua del Nilo. Y todo el río se convirtió en sangre, hermanos. Ahí en versículo 20 habla de eso. Y de ahí en versículo 21, asimismo los peces que habían en el río murieron. Y eso es interesante. Todo ha sido afectado por la palabra de Dios. Cuando Dios va a juzgar, todos van a estar afectados, hermanos. Todos están afectados. Eso es lo que tenemos que recordar. Y realmente, hermanos, es una ley de la cosecha, como algunos dicen. Así he escuchado. Y eso quiere decir que no solamente va a cosechar lo que siembra, va a cosechar más. Entonces el faraón ahora está cosechando más que él sembró. Solamente para no dejar ir al pueblo, ahora está recibiendo en abundancia por su pecado contra Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Dios extendió su mano sobre las aguas de Egipto, sobre los dioses de Egipto, sobre la nación de Egipto. Dios extendió su mano. Eso quiere decir que Dios va a juzgar. Eso está mostrando a Israel y todo el mundo. Él está sobre todo. Él manda a todos, aun al hombre más poderoso del mundo. La nación más poderosa del mundo está abajo de la mandado o la mano de Dios. Eso tenemos que recordar, hermanos. Entonces ahí dijo, y de ahí nadie podía tomar del río, beber bueno, eso iba a beber, ya no, no fue sangre eso, había sangre por todas partes en la tierra de Egipto, por todos ha sido afectado por el juicio de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Dios es más grande que todos los dioses de este mundo, de cualquier nación, hermanos. Y eso es lo que tenemos que entender. Esto es la primera plaga, hermanos. Y se convirtieron en sangre el río y las aguas. Hay 9 más en total. Hay 10 en total. A esos 9, ahí la 10ª es la muerte del primogénito, como sabemos. Pero aquí, hermanos, en grupitos de 3 en 3 estamos yendo, y ahora estamos en el primer grupo nomás. Y convirtió en sangre y eso lo vamos a ir mirando. Las primeras eran como para aviso, para llamar de ahí para avisar y llamarles a arrepentirse, y la tercera era que ya es un aviso. Entonces vinieron así, un aviso a llamarles a arrepentirse, y la tercera así viene en grupos de 3. Es algo que vamos a mirar cuando llegamos a mirar las 3. Entonces así viene en grupitos. Así es Dios, un Dios de orden. No hace así nomás como algunos piensan, pero con un plan claro y fuerte. Muy bien, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Algunos dicen,
Hermanos, algunos sabios quieren decir que ha sido convertido por la naturaleza porque el río corre fuerte, estaba turbio y el barro, el lodo de este río Nilo es rojo, entonces realmente no era sangre, era solamente con la tinta de este barro, de este lodo, que por estar corriendo tan fuerte. Hermanos, cada año corrió fuertísimo el Nilo, con un tiempo de inundación. Corre fuerte, entonces no debía ser una sorpresa, pero fue una sorpresa a todos los que estaban mirando. Entonces hay que cuidarse diciendo eso, pero por si acaso quiere pensarlo, hay algunos que quieren decir que es por la naturaleza nomás Dios lo hizo. Ahora, correr fuerte, ok, o por algo supernatural. Y eso ya la conversación es por el polvo rojo de la tierra que se convirtió en rojo, o por un milagro divino convirtió en sangre, pero dice en sangre, no en el color rojo. Entonces eso tenemos que recordar, hermanos. Y realmente no es muy importante, como algunos quieren discutir de eso. Tenemos que entender, no importa si Dios pudo haber o no haber usado la naturaleza para hacerlo, pero tenemos que recordar que Él es Dios, Él es sobre todo. Él puede controlar la naturaleza. Si fue por la naturaleza nomás, algo natural, ¿cómo Dios podía mandarlo? Con el tiempo que Aarón tocó el agua, se convirtió. Entonces eso quiere decir que Dios controla la naturaleza. O si fue milagro, Dios por una sobrenatural o algo divina, Dios hizo eso también. Entonces no importa las dos lados, maneras, o los dos lados del debate, queda igual. Dios es soberano, Dios tiene poder sobre todo, aun la naturaleza y sobrenatural, sobre lo que podemos ver, la creación, y también sobre cosas divinas y poderes, potestades en el cielo. Realmente no importa si fue hecho por la naturaleza o por sobrenatural o natural divina, Dios tiene control sobre todo. Eso tenemos que recordar. Eso tenemos que recordar, que Dios es soberano, hermanos. Eso tenemos que plantar en nuestro corazón. Cuando viene lo que viene, dice, ¿por qué se contaminó con el COVID? ¿Por qué se enfermó con cáncer? Por esto y por esto y por esta razón. No, Dios es soberano, hermanos. Dios tiene su plan. Y eso es lo que tenemos que recordar. Que Dios es sobre todo. Y en su mano va a ir controlando lo que pasa en nuestras vidas, en la vida de lo que está alrededor de nosotros. Eso es lo que tenemos que recordar. Es importante entender, hermanos, otro punto, siguiendo adelante, que estas plagas eran totalmente literal. No eran cuentos. No eran historias verdaderas y seguras y real, que pasaron las 10 plagas. Y pasaron, era algo, una realidad. Igual, hermanos, lo que va a venir en el libro de Apocalipsis, en su Biblia, el último libro, Apocalipsis, tiene plagas también. Y esos son real también. Van a pasar. Esos plagas del Apocalipsis pasarán también. Como esos pasaron, va a pasar. Son real, no son cuentos nomás o ilustraciones o símbolos. No, de verdad pasaron las 10 plagas ahí en Egipto, y las plagas de Apocalipsis pasarán también. Dios es verdadero, Dios es fiel y va a hacer lo que Él prometió hacer. Lo que Él dijo que iba a hacer, va a hacer. Y hizo y hará.
y eso es seguro. La plaga que Dios trajo sobre Egipto tiene una estrategia, tiene un propósito divino, un propósito de divinidad, con claridad, un propósito decidido. Y cada uno de ellos se confrontan y atacan a unos dioses de Egipto, y eso es lo que tenemos que recordar. Enseguida vamos a mirar un poco eso, hermanos, a los dioses de Egipto, a los propósitos de las plagas, librar a Israel de esclavitud. Eso fue el primero, a los propósitos de las plagas para contestar al faraón. Su pregunta, ¿quién es Dios? Para mostrar a los egipcios quién tiene poder sobre todo, sus dioses o el Dios de los hebreos. Preparar el corazón de los hebreos y el corazón de los que estaban viviendo en Canaán. Las plagas tuvieron un propósito divino y seguro, y eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. Aquí hubo sangre por todas partes en Egipto, así dice en el versículo 19 y 20, habla de eso. Hubo sangre, convirtieron en sangre por todos lados, y eso es la primera plaga. Y hermanos, es algo interesante, como mencioné rapidito. Ahora vamos a mirar más detalladamente. Hablamos de los propósitos de las plagas. Ahora miramos que las plagas estaban realmente en esta plaga. Primero, está atacando los dioses de Egipto, el dios del río Nilo. Pero primero quiero mencionar, me olvidé, no pensé en decirlo a otras semanas. No es la primer milagro o el primer ataque contra los dioses de Egipto. Mira, el milagro de la barra, y cuando convirtió, era algo, un milagro o mágico. Y hermanos, el dios de mágico de Egipto es Eka. Se llama Eka. Y entonces este Dios, Eka, fue el primero que Dios estaba atacando, mostrando quién tiene poder sobre el mundo de poder. El primer Dios que él puso a prueba a los dioses de Egipto. La primera es Eka, que era el dios de mágico, o el dios creador de todo, o el dios que sostenedor de la vida divina y la divina vida mortal o la vida humana. Hermanos, eso es su dios era su dios para coordinar todo. Todos los dioses de Egipto vivían por medio de este primer dios, Eka. Entonces es importante entenderlo. Este Dios fue antes de todos los dioses de Egipto. Y Dios atacó a ella, yo creo que ella o él primero, Eka. Y Dios puso a prueba quién tiene poder, quién puede hacer un milagro. Dios lo hizo, y este Dios hizo también, pero su milagro tragó los milagros del Eka, del Dios de Egipto. Entonces ahí empezó el ataque, la batalla para convencer a los egipcios quién es el Dios verdadero. Y eso es lo que tenemos que entender. Las plagas ya atacaron. Realmente la palabra para plagas en hebreo podemos decir golpear o atacar. Realmente así, las plagas tienen esta descripción. Para decirlo en esta forma, cada plaga es como si Dios estaba golpeando los dioses, dando un paliza a los dioses de Egipto que ellos adoraban. Ahora, regresando a la primera plaga, después de Eka, empezó los dioses de los egipcios, el dios egipcio para guardar o cuidar al río Nilo.
es Canum se llama, y era para proteger su río, y no podía proteger su río de ser convertido en sangre. Entonces el segundo dios de las aguas es el dios Apip. No Api, pero Apip. Entonces eso quiere decir el espíritu del Nilo, o esto era el Dios que no solamente el espíritu del Nilo, pero eso Dios trajo inundaciones. ¿Qué pasó con vino? Estaba acusando por, algunos dicen, por inundación, nomás trajo turbiación en el río. No, este Dios Api trajo inundaciones para que agua entre a las cosechas, a los chacos, a donde está sembrando algo de la gente. Y entonces eso es lo que tenemos que entender. El Dios, otro Dios era Orires, el Dios que tiene, entonces Api, él trae vida y ahora está trayendo muerte. Entonces es interesante que Dios dijo que eso trae bendiciones. Egipcios dijeron que el Dios Api trae bendiciones y Dios no trae muerte. Así es una contradicción. Así el mundo también tenemos que ver. También el otro Dios es Orires, es el Dios que dice que el Nilo corre, su sangre corre en el Nilo. Torrente sanguíneo. Y eso realmente ahora está corriendo de rojo. Y es otra vez a mostrar su poder sobre todos los dioses de Egipto. Hay muchos, pero esos son algunos ejemplos que Dios está mostrando su poder contra ellos. En versículos 22 hasta 25, los hechiceros de Egipto otra vez imitaban el milagro de Egipto. Entonces, de modo que el corazón del faraón no quiso responder, más bien se negó y regresó a su palacio. Interesante, los hechiceros de Egipto, hermanos, los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo. Trataron de imitar, de repetir, copiar milagro de convertir agua en sangre, pero el problema es que ellos tuvieron que cavar un pozo, un debate que era mágico o de un poder espiritual de Satanás. Yo creo que de Satanás podemos decir, pero ellos no pudieron, si eran verdaderos poderes contra Dios, hubieran convertido la sangre en agua limpia. Y no pudieron. Satanás nunca hace el bien. Y cuando él hace algo es para destruir, es destrucción. Y trae Satanás. Y eso es lo que tenemos que entender. No alivia del sufrimiento de los humanos, no, más bien es parte del maligno, y eso podemos entender. Hermanos, el faraón se endureció su corazón y se fue, y no dio atención tampoco a eso, que quería borrarlo de su mente. Hermanos, ahí está la primer plaga, y Dios otra vez mostrando su poder sobre todo, y eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es soberano, y Dios nos ama. Y aquí Dios está trabajando a mostrarnos su poder, su presencia, su compasión. Hay que recordarlo, hermano. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu palabra que es fiel para enseñarnos y guiarnos. Ayúdanos a comprender las verdades de aquí, de este texto. Encomendamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano, que tengan una buena semana. Nos vemos el domingo. Estaremos aquí al 18. Vamos a estar aquí en la iglesia. Dios les bendiga. Hasta luego.